Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, no, pues Dios es fiel. También reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Oh, si fuéramos. Gracias, Señor, bendito seas. Eres el Dios todopoderoso, el santo, el justo, el eterno. Tú, Señor, no tienes comparación. No hay nada que se iguale contigo en toda la creación. Y, Señor, claramente tu palabra dice que antes de ti no había Dios, ni después de ti fue formado Dios. Tú eres desde la eternidad, Señor, y hasta la eternidad. Padre Celestial, Señor eterno, venimos a alabarte y a glorificarte hoy en esta mañana. Gracias, gracias porque nos has permitido alabarte con cantos. Te hemos alabado, Señor, a través de las oraciones y también hemos dado ofrendas, mi Señor, para ti. Señor, porque dice tu palabra que de lo recibido de tu mano es que te damos. No tenemos entonces ninguna honra nosotros por darte a ti, Padre Celestial, porque viene de tu mano todas las cosas. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí. Y ahora, Señor, abre nuestras mentes para que podamos entender con toda claridad tu palabra. Abre nuestras mentes, Señor, que podamos entenderla y que también, Señor, podamos vivir tu palabra. Gracias, Señor, porque en las semanas pasadas estuvimos estudiando acerca de tu palabra, de cómo vivirla, cómo memorizarla, cómo estudiarla. Y, Señor, tu palabra realmente es una fuente inagotable de sabiduría, una sabiduría práctica para que nosotros podamos vivir una vida que te agrade, pero también una vida buena. Lo que tú deseas de nosotros está en tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Te pido hoy, Padre Celestial, que tú tomes tu misma palabra y la pongas en los corazones y mentes de mis hermanos. Úngeme, mi Señor, dame el poder y la capacidad de hablar de tu palabra, mi Señor. Y Padre Celestial, que tu iglesia así sea bendecida, que tu iglesia así, mis hermanos hoy aquí, que van a escuchar tu palabra, sean edificados. Y al mismo tiempo, Señor, después de que salgamos de este lugar y tomemos decisiones con respecto a tu palabra, tú seas honrado y glorificado, tú seas exaltado, mi Señor. Que, Padre Celestial, tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Que tú seas exaltado, mi Señor, en los frutos que tu palabra produzca en nuestras vidas. Que tú seas glorificado, mi Señor, cuando mis hermanos estén poniendo en práctica tu palabra. Que tú seas exaltado, bendito Señor. Concédenos esto. Y gracias, muchas gracias por tu fidelidad, por tu santo amor, por tu fiel cuidado. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Vamos a meditar en la palabra de Dios hoy, mis hermanos. Vamos a meditar. Y en esta semana, mis hermanos, hoy
vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones. Las semanas pasadas, 6 semanas, mis hermanos, estuvimos hablando acerca de 40 días en la palabra. 40 días en la palabra. El objetivo de esto, mis hermanos, era que aprendiéramos a memorizar algunos versículos de la Biblia, también que viéramos algunos estudios, o hay estudios bíblicos en los hogares, mis hermanos, y estos algunos estudios van a continuar en algunos hogares. Yo les animo a que lo hagan y sigan yendo, mis hermanos, de verdad, les animo. Y también tuvimos estudios bíblicos, mis hermanos, en línea, en internet. Estos estudios van a continuar los martes a las 7 de la noche. Los estudios bíblicos en línea, mis hermanos, van a continuar. Pero ahora vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones, mis hermanos. Yo les quiero compartir ahora. Y se llama así, mis hermanos, el camino a la serenidad. Son 8 predicaciones y están basadas en el Padre Nuestro, mis hermanos. Están basadas allí en el Padre Nuestro. Y lo que vamos a ver durante 8 domingos, vamos a estudiar el Padre Nuestro, mis hermanos. Y la verdad, ¿por qué le llamé el camino a la serenidad o a la tranquilidad, a la paz que tú puedes tener o disfrutar? Déjenme decirles, mis hermanos, los que expertos, psicólogos y sociólogos comentan, mis hermanos, que el verano y la primavera son las épocas del año, mis hermanos, en las que hay más estrés. Son las épocas del año en las que las personas se angustian más. Por eso, mis hermanos, esta es una buena época para empeñarse en aumentar tu paz interior. Que tu paz interior aumente en esta época, mis hermanos. Y déjame decirte que esto es algo que a todo el mundo le gustaría tener. De hecho, a todos nosotros, mis hermanos, nos gusta tener paz con nosotros mismos en nuestro interior. Eso nos gusta, mis hermanos. Y a cada uno le gustaría hacer esto, tener paz. Y muy a menudo hacemos grandes esfuerzos para tratar de encontrar algo que nos calme, que nos quite el estrés, que nos quite la ansiedad y que nos dé esa paz interior, esa serenidad. El día de ayer, mis hermanos, hice una búsqueda aquí en internet y encontré, mis hermanos, toda clase de productos y servicios que prometen tranquilidad. Déjenme decirles algunos de estos. Por ejemplo, la aromaterapia. Encontré una página, dice que si uno practica la aromaterapia, mis hermanos, el estar oliendo algunas cosas, uno va a encontrar paz interior. También encontré una página, mis hermanos, donde decía que uno podía encontrar serenidad y tranquilidad por comer papas fritas orgánicas. Yo no sé cómo trabaje eso, pero lo encontré en internet. También, mis hermanos, encontré una tranquilidad por tener servicios funerarios, ¿no? Paz por tener servicios funerarios, o velas. Si uno prende velas y las pone en la casa, uno va a encontrar paz y tranquilidad. Uno puede encontrar paz o tranquilidad. Encontré varios sitios en internet, mis hermanos, por tener protección contra robos, o también una garantía de trabajo de plomería, o practicar el yoga, o también, mis hermanos, de tener alarmas para los autos, o incluso, mis hermanos, encontré una página donde hay anillos. Ponen anillos, los cuelga uno en los cuartos, anillos ambientales que prometen tranquilidad y serenidad. Todo esto, mis hermanos, está allí. Y la verdad, podemos practicar muchas cosas, pero no creo que en todas estas cosas encontremos paz interior. No creo que encontremos serenidad. La Biblia, mis hermanos, es muy clara acerca de lo que puede traernos paz y serenidad, tranquilidad. Si ustedes ven sus boletines, también está aquí en la pantalla, mis hermanos, Filipenses 4, 6 y 7. En esta versión, ¿podemos leer juntos, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice el pasaje, mis hermanos, así: no se preocupen por nada. Es mejor que oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Si hacen esto, experimentarán la paz de Dios, la cual es mucho más maravillosa que lo que la mente humana puede entender. Su paz cuidará sus corazones y sus mentes a medida que viven en Cristo Jesús. Este pasaje, mis hermanos, que escribió el apóstol Pablo a los filipenses, nos está diciendo, mis hermanos, que podemos obtener paz
paz interior. Yo a veces le llamo a este pasaje, mis hermanos, paz mental, porque hay paz en las mentes, paz en el corazón. Mis hermanos, guardará vuestras mentes y vuestros corazones, dice, en su paz, en la paz del Señor. Paz mental, paz emocional. Podemos obtener esta paz, mis hermanos, pero para obtener esta paz hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que orar. Hay que orar por todo. Dice el pasaje, no se preocupen por nada, es mejor que oren por todo. Si quieres encontrar paz, si quieres comenzar a andar un camino de tranquilidad, de paz interior, lo que tienes que hacer es orar. Y el pasaje dice, oren por todo. Oren por todo. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Eso es todo. Lo que la Biblia está diciendo, mis hermanos, ¿cuál es la clave de la serenidad? Por favor, anótala. La clave de la serenidad es la oración. Anótalo, por favor, allí en tu boletín. Anota la palabra oración. La clave de la serenidad, de la tranquilidad, de la paz interior, es que tú comiences a orar. Eso es todo, mis hermanos. En las circunstancias de la vida yo puedo tengo dos opciones. Tú también tienes las mismas dos opciones que yo. O te preocupas o oras por todo. O te vas a preocupar por las circunstancias o vas a orar por todas las cosas. Solo dos opciones, mis hermanos, tenemos. Solo dos, mis hermanos. Esas son nuestras opciones. Si tú oras, déjame decirte, tendrás muchísimo menos por qué preocuparte. Tendrás menos cosas por las cuales tú te vas a preocupar. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que si tú oras, vas a experimentar la serenidad y la paz interior. Dicen, mis hermanos, que si oramos, entonces si oramos y damos gracias por todo, ponemos todas las cosas en oración, es lo que dice el pasaje. Si hacen esto, experimentarán la paz de Dios. De lo que se trata ser cristiano, mis hermanos, es que no sepas más. No necesariamente que tu cabeza crezca. No, se trata de que tú experimentes más, vivas más acerca de lo que la Biblia dice. Y aquí hay algo, mis hermanos. Tú puedes tratar de explicar la paz de Dios, pero no saber acerca de ella. De lo que se trata es que tienes que experimentar la paz de Dios. ¿Cómo lo puedes experimentar? Tienes que orar. Tienes que orar. Tienes que vivir una vida de oración. Esto es muy importante, mis hermanos. Y esto nos lleva a otra cosa, a otra cuestión. Es esto. ¿Qué voy a decir cuando ore? ¿Cómo voy a orar? ¿Qué palabras debo usar? ¿Cómo puedo orar de tal manera que eso traiga paz a mi corazón? Afortunadamente, mis hermanos, los discípulos del Señor Jesús hicieron esta pregunta hace 2000 años. Vinieron los discípulos y le dijeron al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y entonces el Señor Jesús les dio un modelo, les dio un patrón. Y esto es lo que le llamamos, mis hermanos, el Padre Nuestro. Es un modelo de oración para que ellos pudieran orar de manera semejante o pudieran orar pidiendo por las mismas cosas que el Señor Jesús les estaba pidiendo que oraran. Déjame decirte, puede que tú hayas memorizado el Padre Nuestro. Estoy seguro que algunos de ustedes se lo saben. ¿No es así? Se lo saben de memoria el Padre Nuestro. Estoy seguro, mis hermanos, pero déjame decirte, les apuesto, y esto es por lo que te quiero invitar, no faltes las próximas 8 semanas. Nunca van a haber visto el Padre Nuestro como lo veremos en las próximas semanas. De una manera distinta, diferente, como un camino a la paz interior, a la serenidad, a la tranquilidad de vida en tu corazón. El Padre Nuestro, mis hermanos, tiene 8 peticiones. Hay 8 peticiones en el Padre Nuestro, son 8 frases diferentes. Y cada una de esas frases, de estas oraciones, si uno las ve en detalle, mis hermanos, contienen el antídoto para el estrés, la ansiedad de nuestras vidas. Cada una de esas partes, cada una de esas peticiones en el Padre Nuestro, mis hermanos, va a producir paz en tu vida. Cada parte del Padre Nuestro va a traer tranquilidad en toda tu vida.
Y durante las próximas semanas, mis hermanos, vamos a ver de manera detallada cada oración de manera individual y lo que significan para tu vida. Así es, pues, mis hermanos, espero que en las próximas semanas no solo aprendan a orar el Padre Nuestro, sino que aprendan sobre todo a vivirlo. Ese es mi objetivo, mis hermanos, durante las próximas semanas. Que tú y yo podamos vivir el Padre Nuestro. Que podamos vivirlo, mis hermanos. Entonces hoy solo les quiero enseñar, mis hermanos, la primera frase. Mateo 6:9. Dice el pasaje: ustedes pues deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Esta simple frase, Padre nuestro, mis hermanos, es una de las ideas más radicales que Jesús o cualquier otra persona pudo haber dicho. Quizás no te parezca tan radical esto que está diciendo el Señor Jesús, porque ahora hablamos acerca de Dios como nuestro Padre, todo el mundo lo dice. Hablamos acerca de Dios como el Padre eterno, como el Padre celestial. Pero tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que por miles de años antes del Señor Jesús, a Dios nadie le llamó Padre. Tenemos que darnos cuenta de esto. De hecho, déjame decirte esto. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado Padre solamente 7 veces. Solo 7 veces en el Antiguo Testamento Dios es llamado Padre. Jesús, mis hermanos, cuando expresó esta frase, cuando Jesús la dijo, Él estaba rompiendo todos los estereotipos acerca de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: miren, cuando ustedes se dirijan a Dios, cuando oren, deben llamarle Padre. Cuando ustedes oren, deben llamarle a Dios Papá. Deben llamarle así. Deben llamarle así. Es un término de intimidad. De intimidad. Jesús, mis hermanos, estaba rompiendo con tradiciones del pasado. Y dijo: Dios no es un tirano airado. No es alguien que esté enojado. Dios no es un creador indiferente, ajeno a nuestras circunstancias. Dios no es un poder impersonal. ¿Sabes cómo le llaman en Alcohólicos Anónimos a Dios? ¿Cómo le llaman? ¿Alguien sabe, mis hermanos? Un poder supremo, le llaman así. En Alcohólicos Anónimos le llaman el poder superior, poder supremo. Pero déjame decirte algo, y anótalo por favor: Dios es un Padre, no es un poder superior. Dios es un Padre, no un poder superior, mis hermanos. Anótalo por favor. Y estas son buenas nuevas, mis hermanos. Son las mejores noticias que tú y yo podamos tener. Porque es entonces que tú y yo podemos relacionarnos con un Padre, no con un poder superior. Dios es una persona, no es un poder. Tú y yo podemos conocer a una persona, podemos conectarnos con esa persona. Por eso, mis hermanos, esta predicación se llama la oración que te conecta. ¿Que te conecta con quién? Con Dios, el Padre, que es una persona. Por eso se llama así la predicación hoy, en esta mañana, mis hermanos. La manera de conectarnos con Dios es a través de oración. Déjame decirte, si tú no logras esto, jamás. Muchas gracias, mi querida hermana, gracias, hermana. Si tú no oras, si tú no logras esto, déjame decirte, jamás tendrás tranquilidad. Jamás tendrás paz interior. Pero si tú comienzas a conectarte con Dios como Padre, entonces estarás en el camino de la paz interior, de la tranquilidad para tu propia vida. Estarás en ese camino. Otro lado, cada vez que tú te desconectes de Dios, déjame decirte, puede suceder varias veces en un día
o miles de veces en un día, déjame decirte, tú estarás cada vez más estresado si tú te desconectas de Dios. Lo importante, mis hermanos, es conectarse con Dios como Padre. Solo que hay un problema, mis hermanos. Para muchas personas la palabra Padre es un término negativo. Así que recuerden toda clase de memorias dolorosas. Para muchas personas, cuando se menciona la palabra Padre, mis hermanos inmediatamente caen en desilusión, piensan en desilusión. ¿Por qué? Porque su Padre terrenal los desilusionó, mis hermanos. Es así. Piensan en sus padres con resentimiento. Piensan en sus padres con enojo, tal vez abuso. ¿Y por qué? Porque hay padres humanos que hacen de sus hogares un infierno en la tierra. Hay muchos padres, mis hermanos, que son distantes, están distraídos, no están envueltos en la vida de sus hijos, hasta que sean abusivos con sus hijos. Y entonces una persona puede pensar, si Dios es como mi padre, no, gracias, no quiero eso. Si Dios es un padre y ha sido como mi padre terrenal, la verdad, yo no quiero eso. Muchas personas, mis hermanos, no quieren saber de Dios por la imagen que tienen de su Padre terrenal. Piensan y se imaginan que el Padre celestial es como su Padre, el Padre humano que han tenido. Y entonces dicen, no, no quiero eso, no lo quiero. Y ni siquiera lo hacen conscientemente, lo hacen de manera inconsciente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque transferimos toda esta emoción negativa, toda la carga emocional, el resentimiento y el remordimiento y cosas así, las transferimos a Dios y pensamos, esta debe ser la manera en cómo Dios actúa como Padre. Yo tuve este Padre y debe ser así. Dios debe ser lo mismo que el Padre que yo tuve, como mi papá. Mis hermanos, tomamos todas las debilidades. Y a veces no solo las de nuestros padres, sino también las de nuestras madres. Tomamos las debilidades de nuestros padres y las imponemos sobre Dios y después nos preguntamos, ¿por qué se me hace tan difícil tener contacto con Dios? ¿Por qué se me hace tan difícil conectarme con Dios? Quizás tú lo haces, yo no lo sé, pero quizás lo haces y lo has pensado y ni siquiera sabes por qué lo haces. Por ejemplo, si tú creciste con un padre injusto, déjame decirte, tenderás a pensar o tendrás la tendencia a pensar que Dios es injusto. Será algo natural para ti. Pensarás que Dios hace demandas injustas de tu vida, que lo que quiere hacer de ti es una vida miserable, que no hay alegría ni gozo en él, que Dios solo es un aguafiestas, que Dios es injusto, igual que mi padre, puedes pensar. O por ejemplo, si creciste con un padre inestable, no sabías a qué atenerte con él, con tu padre, tenderás a pensar que Dios también es inestable, que no puedes depender de Dios, así como tú no pudiste depender de tu padre y aprendiste que no debes depender de nadie, tenderás a depender eso de Dios. Yo tengo un amigo, mis hermanos, y he hablado con él, y estoy trabajando y orando por él, para que tenga una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Y mis hermanos, una de sus ideas es, yo trato de enseñarles a mis hijos que no dependan de nadie, yo también no debo depender de nadie. Y cuando le digo que debe orar, dice, bueno, pues ¿qué debo orar? Es que no me gusta pedirle cosas a Dios. ¿Saben cuál es su problema? Su padre, que lo abandonó y no dependió de él para nada y ahora transmite esto a Dios para no depender de él. Es así, mis hermanos. Por ejemplo, si tú creciste con un padre que es indiferente, que no te hacía caso, tendrás la tendencia a pensar que Dios es distante y remoto, que a él no le importas y ni siquiera los detalles de tu vida le importan, que está demasiado ocupado para molestarse contigo.
Te está viendo, sí, pero no se mete en nada contigo, ni le importa. O si creciste con un padre intolerante y exigente, la verdad es un problema grande. Tendrás la tendencia a pensar que Dios es intolerante, que Dios es exigente. Por ejemplo, si tú de 7, llegabas a la casa, te decía, no, debes sacar 8. Y si sacabas 8, no, te decía, debes sacar 9. Y sacabas 9, no, deberías sacar 10. ¿Y sabes? Nunca sentiste que eras lo suficientemente bueno para complacer a tu papá o a tu mamá. Nunca sentiste que recibiste la aprobación de tus padres. No es de sorprenderse que no puedas conectarte con Dios. Porque tenemos la tendencia a transferir todo esto a Dios y pensamos, Dios es intolerante y es exigente. Y acabarás viviendo tu vida con mucha culpabilidad, que en realidad no es necesaria. Sientes culpa cuando no deberías y estás acarreando sobre ti temores innecesarios y cargas innecesarias y tal vez hasta vergüenza, cuando no deberías estar cargando esto. Las noticias, mis hermanos, durante estas 2 semanas pasadas, hemos oído acerca de los niños migrantes y cómo están. ¿No es así? Lo han escuchado en las noticias, mis hermanos. Muchos de estos niños vienen de hogares, mis hermanos, donde no han conocido un verdadero padre, en la que el padre no existe. Y déjame preguntarte algo, yo también me lo he preguntado durante estas semanas. ¿Qué clase de imagen acerca de Dios están recibiendo? Si sus padres humanos, terrenales, no les hacen caso, ¿qué clase de imagen están recibiendo acerca de Dios? Una vez leí, mis hermanos, un informe psicológico, un estudio de 50 ateos famosos, 50 personas famosas que no creen en Dios. De ellos estaba Sigmund Freud, o Karl Marx, o Nietzsche, o Lenin y otros más, muchos otros más. ¿Y saben cuál es el denominador común? La única cosa en la que estos 50 ateos famosos tenían en común era esta, mis hermanos. Cada uno de ellos odiaba a su padre. No tuvieron buenas relaciones con sus padres terrenales. No es de extrañar que no lograran conectarse con Dios, mis hermanos, y le dijeran padre a Dios, porque no podían hacerlo, eso fue lo que aprendieron. Así pues, mis hermanos, para empezar esta caminata, por este sendero de paz interior, de tranquilidad, yo quisiera empezar con estas 2 palabras, Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Cómo es Dios? ¿Qué clase de Padre es Dios? Mi meta hoy, mis hermanos, mi propósito hoy para ustedes, para mí, en esta mañana, es que tú sustituyas todas tus creencias erróneas acerca de Dios con la verdad de su palabra, con la verdad de la Biblia. Yo he orado y voy a seguir orando en que tú puedas sustituir todas tus penas y tristezas y toda la vergüenza que recibiste de otros seres humanos, las sustituyas con el gozo del Señor en tu vida. Porque cuando verdaderamente conozcas de Dios como tu Padre, déjame decirte, eso va a ser una enorme diferencia en tu vida. Si tú verdaderamente conoces a Dios como tu Padre, quizás hoy te puedas conectar con Él como nunca lo has hecho antes. Tal vez has sido cristiano por años. Quizás has venido a esta iglesia por años o a otras. Pero yo quiero hoy presentarte a Dios como Padre y como Él realmente es. Si tú deseas más gozo, más paz en tu vida, menos tensión, menos estrés, de verdad tendrás que conocer verdaderamente quién es Dios. Tendrás que de verdad aprender qué es lo que significa Padre nuestro. ¿Qué clase de Padre es Dios, mis hermanos? ¿Qué clase de Padre es Dios? Yo creo que tú y yo podemos conectarnos con Dios, porque en primer lugar, mis hermanos, Él es un Padre cariñoso. Anótalo, por favor. Tú y yo podemos estar en contacto con Dios, conectarnos con Él, tener intimidad,
porque Dios es un Padre cariñoso. Es así, mis hermanos. Déjame decirte esto, Dios te ama más de lo que jamás tú podrás imaginarte, más de lo que jamás podrás darte cuenta. Dios te ama mucho más de lo que jamás podrás entender. Tú y yo no tenemos el cerebro suficiente como para entender cuánto Dios nos ama. Sería como tratar, mis hermanos, de comprender de que una hormiga nos entendiera a nosotros. Es así, tú y yo no alcanzamos a comprender esto. No importa cuánto nos esforcemos, mis hermanos, la verdad, no podemos sondear cuánto Dios nos ama, cuánto Dios verdaderamente nos ama a ti y a mí. Tú puedes decir, sí, sé que Dios me ama, pero déjame decirte, realmente no lo sabes. Realmente no lo sabes. Porque tú y yo no tenemos la capacidad para entender qué tan ancho, qué tan largo, qué tan profundo es realmente el amor de Dios, el amor que Dios tiene para contigo y conmigo. La compasión de Dios es su característica más extraordinaria. La Biblia dice esto allí en el Salmo 103, mis hermanos, en el versículo 13, dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, es decir, de los que le honran. Esta palabra temer o de los que le reverencian, eso es lo que significa la palabra temer. Cuando uno dice temor a Dios, en la Biblia, mis hermanos, es el honrar, el reverenciar a Dios. Este versículo dice, como un padre se compadece de sus hijos, así verdaderamente el Padre que es cariñoso, Dios se compadece de aquellos que le honran, de los que le respetan, de los que le reverencian. Dios te ama. Déjame decirte esto, Dios nos ama a ti y a mí, y nos ama profundamente. Un día, mis hermanos, los discípulos estaban en una barca en el mar de Galilea. Y de repente ocurrió una tormenta. El agua comenzó a meterse en la barca. Y la barca comenzó a hundirse. Y los discípulos se pusieron un poco tensos, angustiados, un poco preocupados de lo que Jesús estaba dormido en el extremo de la barca. Mientras estaba la tormenta allí. Jesús no estaba preocupado. Mis hermanos, Él estaba en la barca. Él estaba en la barca, Él no estaba preocupado. Y déjame decirte, aquí hay un principio de vida que tú y yo tenemos que entender y aprender. Si Jesús está en nuestra barca, nada nos podrá hundir. Es un principio de vida. Tienes que entenderlo. Si Jesús está en la barca de nuestras vidas, esta no se va a hundir. Cuenta con ello. No importa qué tan grande sea la tormenta. Este es un principio de vida. Déjame decirte, en tu matrimonio, en tu profesión, en tu trabajo, en tu escuela, en tu noviazgo, si Jesús está allí en la barca, si Él está metido allí contigo, déjame decirte, tú no te vas a hundir. Puede que se meta un poco de agua. Puede que sí se meta un poco de agua a causa de la tormenta. Sí. Puede que tengas problemas, circunstancias espeluznantes, pero no te vas a hundir. No va a suceder. Los discípulos se olvidaron de esta verdad. Estaba la tormenta, pero Jesús estaba allí. Sí, estaba dormido, pero estaba allí con ellos en la barca. Y se olvidaron de este principio de vida y se sintieron atemorizados. Entonces se apresuraron y despertaron a Jesús, que estaba al otro lado de la barca. Lo sacudieron y le dijeron, mis hermanos, lo que considero una de las preguntas más profundas de la vida. Le dijeron, ¿no te importa que nos estamos muriendo? ¿Nos vamos a ahogar? ¿No te importa? ¿Nos vamos a hundir? ¿No te importa? ¿Alguna vez le has hecho esta pregunta a Dios? ¿Le has dicho, ¿no te importa lo que me está pasando? Yo la he hecho a veces a Dios.
cuando alguna circunstancia ha venido a mi vida, he dicho, Señor, ¿no te importa? ¿No ves lo que me está pasando? No. Mi salud, mi esposa, mis hijas, ¿no ves lo que está pasando? ¿No te importa? Mis hermanos, ¿le importa a Dios lo que está ocurriendo en mi vida? Sí, sí le importa, afortunadamente. Dios nos ha dado la respuesta a esta pregunta una y otra vez en la Biblia. Y la respuesta, mis hermanos, es un resonante absolutamente que me importa. Yo soy un padre cariñoso, dice Dios en su palabra. Me importa todo lo que te pasa en la vida, a mí me importa. Déjame decirte que Dios tiene la habilidad de cuidar cada detalle de tu vida, cada detalle. Dios tiene la habilidad de cuidarlo. Y mis hermanos, esto es difícil de entender. Y lo hace Dios cuidando al detalle cada minucia de nuestras vidas, de cada uno. No lo podemos entender, pero Dios lo hace, mis hermanos. Él es Dios. Primera de Pedro 5:7, mis hermanos, lo podemos leer, lo tienen allí en el boletín y también aquí en la pantalla. Vamos a leerlo, dice, mis hermanos, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Fíjate bien, dice, pon toda tu preocupación, toda tu ansiedad, dice allí el pasaje. Déjame preguntarte, ¿a qué ansiedades tú te estás aferrando? ¿A qué preocupaciones tú te estás aferrando y no las quieres soltar? Te preocupas por algo y adivina quién es el que se aferra, tú. A eso te estás aferrando, a esas cosas. Y a eso que te estás aferrando es lo que te causa ansiedad en tu vida. Es lo que realmente te está preocupando, a lo que tú te estás aferrando. La palabra en griego, mis hermanos, pongan esta palabra en griego en esta versión, de la Nueva Versión Internacional, mis hermanos, como dice en la versión Reina Valera 1960, depositen todas sus cargas. Depositen. La palabra depositar, mis hermanos, no simplemente significa es poner un objeto, tirar algo allí, ponerlo. No, la palabra original, mis hermanos, en la Biblia, significa, mis hermanos, allí es descargar. Es como si fuera, mis hermanos, tú estuvieras cargando una gran roca, pesada, con un peso enorme y lo dejaras caer. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa en este pasaje, descargar. La dejas caer. Lo que está diciendo el pasaje dice, descarga, déjalo caer. Todas y cada una de tus preocupaciones y de todas tus ansiedades, ponlas en mí, yo las aguanto. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje con respecto a Dios. Ponlas, déjala caer, no te estés aferrando a ella. ¿Por qué? ¿Por qué nos está diciendo esto, mis hermanos? Está diciendo porque Dios le interesa tu vida, le interesa mi vida, mis hermanos. Le importa lo que nos sucede. Él está diciendo aquí en el pasaje, déjalas caer, no te aferres a ella. Y dice todas tus preocupaciones, no te las aferres. Dice, porque Él cuida de ustedes, le importa tu condición, lo que te está pasando, a Él le importa. ¿Sabes? Todas y cada una de las ansiedades que tú tengas las puedes depositar en Él, porque le interesas. ¿A Dios le importa tu trabajo? Por supuesto que sí. ¿A Dios le importan tus deudas? ¿Lo que tú debes de dinero? Por supuesto que sí le importa. ¿Le importa el pago de la renta de tu casa? ¿O de tu auto? Claro que le importa. ¿Le importa a Dios si tienes novia o novio para los jóvenes? Claro que le importa a Dios.
Claro que sí. A Dios le importa. ¿Le importa a Dios qué calificaciones sacan en la escuela los niños o los jóvenes? Claro que sí. ¿Le importa a Dios si sale embarazada o no una chica? Claro que le importa. ¿Le interesa a Dios tu éxito o tu fracaso en tu trabajo, en tu profesión? Claro que sí, también le importa. ¿Existe algo en tu vida que no le importe a Dios? Déjame decirte, no, no hay nada, no hay una sola cosa que no le importe a Dios. A Dios le importa, le interesa cada parte, cada área de tu vida. Él conoce cada detalle y a Él le interesa y Él está consciente y cuida de ti y se interesa en ti para que tú no tengas que sentirte ansioso, ni preocupado, ni atemorizado. En el Sermón del Monte Jesús dijo, mis hermanos, allí en el Sermón del Monte, allí en Mateo 5, dice, el Padre ha contado cada cabello de su cabeza. Está contado, no cae ni uno a tierra, si Dios no así lo quiere. Y Él los cuenta, cada uno, mis hermanos. Esa es la clase de detalle que Dios sabe acerca de ti. Para algunos de nosotros, mis hermanos, esto es difícil. ¿Cuántos cabellos tenemos? Algunos ya están en retirada, ¿verdad? Como yo. Pero a Dios le importa y Él lo sabe. Dios sabe cuántos cabellos tenemos incluso. Él está familiarizado con cada pequeño detalle de nuestras vidas. Así pues, mis hermanos, el Señor Jesús dice allí en Mateo 6, 31 y 32, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? El Padre Celestial sabe que necesitan estas cosas, que ustedes las necesitan. Déjame preguntarle a los padres que están aquí, a los papás y a los mamás que están aquí, mis hermanos. ¿Quieren que sus hijos se preocupen por ropa y alimentos? Por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Si vinieran mis hijas y me dijeran, oye papá, estamos preocupados porque no tenemos suficiente para comer. O estamos preocupadas porque no sé si vamos a tener ropa para vestirnos, no sabemos si vamos a tener ropa con la cual nos vamos a vestir. Saben, mis hermanos, yo consideraría eso una afrenta para mi responsabilidad como padre. Yo no quiero que mis hijas se preocupen si van a comer o no, o si van a tener ropa o no. Yo no quiero que se preocupen. ¿Por qué? Porque ellas estarían dudando de si yo soy capaz de cuidarlas a ellas como padre. Seguro que también no te gustaría que tus hijos estuvieran preocupados por estas cosas. Déjame decirte, cada vez que tú te preocupas, cada vez que yo me preocupo, eso es una evidencia de que Dios cuida de ti. Estás dudando que tienes un Padre Celestial que te cuida. Cuando te preocupas, déjame decirte, estás actuando como si fueras huérfano. Como si no tuvieras un Padre Celestial, estás actuando como huérfano. Cuando tú te preocupas, déjame decirte más, estás actuando como ateo, como descreído. Tú crees en Dios, pero te preocupas como si no hubiera Dios. Estás actuando como ateo. Una vez, mis hermanos, estaba yo platicando con una persona y él me dijo, oye, estoy demasiado estresado, demasiado angustiado. En realidad estaba muy presionado por su trabajo, por su familia, por sus hijos. Y tenía una lista enorme de cosas, mis hermanos, por las cuales se estaba preocupando. Y él estaba hablando cuando repentinamente me dijo, mis hermanos, me dijo él, cuando repentinamente él me dijo, creo que mi problema fundamental es que no amo a Dios lo suficiente. Y la verdad, mis hermanos, yo me empecé a reír un poco. No, le dije, no, ese no es tu problema. Tu problema no es que ames a Dios
lo suficiente. Ese no es tu problema. Tu problema es que no te has dado cuenta cuánto Dios te ama a ti. Ese es verdaderamente tu problema. Tú no te has dado cuenta cuánto Dios te ama. Es el origen de toda tu preocupación. Si te dieras cuenta cuánto Dios te ama, déjame decirte, depositarías tus cargas en Él. Lo harías así. Déjame decirte, cuando tú no te das cuenta cuánto Dios te ama, empiezas a preocuparte, te sientes perturbado, ansioso, te pones tenso y comienzas a actuar como si todo dependiera de ti. Déjame decirte esto, como tu pastor en esta iglesia. Si tú vas a aprender a tener paz interior, si vas a aprender a experimentar de la paz de Dios, déjame decirte, tienes que empezar por esto. ¿Qué tipo de padre es Dios? Cuando entiendas que Él es un padre cariñoso, que está dispuesto a cuidar de ti, déjame decirte, tu preocupación va a comenzar a disminuir. Cuando entiendas verdaderamente esto. Ahora bien, mis hermanos, déjenme darles una segunda verdad acerca de Dios, mis hermanos, y en la cual podemos encontrar paz en nuestras vidas. ¿Cuál es esta segunda verdad? Es esta. Dios es un Padre consistente. No solo Dios es un Padre cariñoso, Él también es un Padre consistente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente, Dios nunca te va a decepcionar, nunca, jamás. Otras personas te podrán decepcionar, pero Dios no. Tú puedes contar con Dios en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Él es seguro, Él es constante y Él es digno de confianza. Fíjate bien cómo dice la Biblia, mis hermanos, Santiago 1:17. Toda buena dádiva, es decir, todo buen don, todo regalo, y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre, que creó las lumbreras celestes, creó los astros, creó todas las cosas, y agrega, y que no cambia como los astros, ni se mueve como la sombra. Es un Dios inmutable, constante. Y todas las cosas buenas las recibimos de parte de Él. Todas las cosas buenas las recibimos de parte de Dios. Y dice, es un Dios que no cambia. Él creó todo y las cosas pueden cambiar, pero Él permanece inmutable, no cambia. Así dice el pasaje. Dios nunca cambia. Dios se mantiene siempre sin cambiar. Un padre humano como tú y como yo puede ser volátil, caprichoso. Un padre humano, mis hermanos, puede ser inestable. Un padre humano puede ser inconsistente. ¿Por qué? Porque no existe un padre perfecto, mis hermanos. Alguna vez yo oí a un hombre decir, mis hermanos, cuando era chico me decía, mis hermanos, él decía que nunca sabía lo que iba a pasar con su papá. A veces podía estar muy bien, pero a veces, mis hermanos, podía estar violento o callado. Y decía, nunca sé si va a ser generoso conmigo o si no me va a decir nada por lo que pasó. Todo depende de la clase de humor que ande. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando era niño, había una juguetería cerca de la casa, mis hermanos, y me iba en bicicleta hasta la juguetería, una juguetería Ara, mis hermanos, que estaba allí en la calle de Bajío, en la Roma, y me iba en la bicicleta. Yo tendría unos 8 años o 7 años, mis hermanos. Iba en la bicicleta. En una ocasión estaba allá, y yo pensé que ya me estaban buscando en la casa. Y cuando llegué, mis hermanos, me recibieron muy bien. Y a veces yo comentaba, es que no sé cuándo me van a regañar y cuándo no. Déjame decirte, eso son porque somos padres humanos. Somos inconsistentes. Cambiamos, mis hermanos. Pero Dios no. Eso es lo mejor de todo. Dios nunca está de mal humor. Dios nunca tiene un mal día. Dios nunca se levanta de la mañana, mis hermanos, pensando, ¿y a quién le voy a dejar caer este rayo?
Dios no se levanta así. Dios no se levanta así, mis hermanos. Él siempre es el mismo. Mis hermanos, y lo mejor de todo es que Él es consistente a pesar de que tú y yo somos inconsistentes. Él es fiel aun cuando tú y yo somos infieles. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no se niega a sí mismo, no puede negarse a sí mismo. A pesar de nuestra inconsistencia y falta de fidelidad, Él continúa siendo fiel y consistente. Él es un Padre así, mis hermanos. Déjame decirte, tú y yo necesitamos la consistencia de Dios. ¿Por qué? Para tener estabilidad. En este mundo inestable que cambia, tú y yo necesitamos estabilidad. Mis hermanos, en las semanas pasadas o meses pasados, mis hermanos, que estuvo temblando durante varias semanas, mis hermanos, luego venía otro temblor y otro. El mundo también tiembla y hay inestabilidad. Y lo que tú y yo necesitamos entender, que Dios es un Padre consistente, y eso nos puede dar estabilidad, mis hermanos, en un mundo inestable. Es así. Tal vez ha venido un terremoto en tus relaciones. Quizás tú has tenido un terremoto financiero. Quizás tú has tenido un terremoto de alguna clase en tu vida y te estás sintiendo inestable en este momento. ¿A dónde va uno cuando uno está así en la vida, confundido? Uno se dirige a algún lugar donde haya consistencia y estabilidad. Y déjame decirte, el amor de Dios nos puede dar esto, estabilidad en su amor. Aunque todo el mundo cambie, existe una cosa que jamás va a cambiar. Dios siempre actúa de la misma manera contigo y conmigo. Siempre va a actuar con cariño. Siempre va a actuar Dios con consistencia y con amor contigo y conmigo. La verdad, mis hermanos, Dios no se parece a nadie, ni a ti ni a mí. Dios es diferente y distinto. Por ejemplo, mis hermanos, los dioses griegos, y los romanos pensaban que estaban hechos a semejanza de ellos. Y pensaban, mis hermanos, que los dioses también tenían sus veleidades y hacían sus cosas por allí. Pero Dios no es así. El Dios de la Biblia no es así. Es un Dios que no cambia. No cambia, mis hermanos, en su cariño y en su amor. Dios no es caprichoso, mis hermanos. Siempre es amoroso, cuidándonos constantemente, velando por nosotros, mis hermanos. Si quieres después verlo, por favor, este pasaje, mis hermanos. Malaquías 3:6 dice allí la Escritura, yo el Señor no cambio. Malaquías 3:6. Luego léelo, por favor. Yo el Señor no cambio. No cambia el Señor, mis hermanos. Así es. Dios es consistente y cumple siempre sus promesas. ¿Saben, mis hermanos? Los hijos a veces tienen problemas con esto de las promesas. A veces causa resentimiento y rebeldía las promesas quebrantadas. Cuando uno como padre, mis hermanos, no cumple uno las promesas a los hijos. Y las promesas son importantes. A veces siendo el mejor de los padres, mis hermanos, hacemos una promesa que después no podemos cumplir por alguna razón. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Y fallamos a nuestras promesas. Tal vez han tenido ustedes la experiencia de hacer alguna promesa a sus hijos y por alguna razón le tienen que decir, oye, pues no la voy a cumplir o no voy a hacer esto. Y a veces los hijos, mis hermanos, cuando son pequeños le dicen, pero es que tú lo prometiste y tú lo dijiste, lo prometiste. Pero ¿sabes? Dios nunca rompe las promesas que nos ha hecho. Nunca. Nunca. Déjame darte dos versículos. Romanos 11:29 dice, Dios nunca se retractará de sus promesas. Nunca se va a retractar de sus promesas. Déjame decirte otro pasaje, Salmo 59:10, dice la Escritura, mi Dios
nunca cambia en su amor por mí. Él es un Padre consistente. ¿Se han subido a una montaña rusa, mis hermanos? Pues sí, ¿verdad? Todo se mueve, todo es inestable, mis hermanos. Yo me subí a uno de estos juegos, mis hermanos, que le llaman la serpiente, allí en la feria de Chapultepec. Mis hermanos, que da la vuelta, luego da un giro y luego sube y luego regresa otra vez y hacia acá. Nomás eso es todo el trayecto. Pero ¿qué trayecto? Todo se mueve, no sale despeinado así, mis hermanos. La verdad, déjame decirte una cosa. Uno no necesita esa clase de emociones para estar bien en la vida. Lo que uno necesita es la estabilidad de Dios en todas nuestras relaciones. Nuestras relaciones, mis hermanos. ¿Cómo podemos conectarnos con un Padre amoroso? Me gusta pensar, y lo veo en la Biblia, que Dios es un Padre amoroso. Y luego he hablado con personas, mis hermanos, que les cuesta trabajo conectarse con Dios. ¿Cómo sé yo que verdaderamente Dios me ama a pesar de que yo pase por las luchas que pase y tenga las luchas que yo enfrente? ¿Cómo sé que Dios me sigue amando? Quizás, mis hermanos, algunos han tenido un padre que estuvo ausente. Estaba allí, pero era ausente, o finalmente no estaba. O quizás alguno tuvo un padre abusivo. ¿Cómo vencer ese obstáculo? Déjame decirte, tú vas a tener que pasar por estas dos primeras palabras del Padre Nuestro. Tienes que decir, Padre mío. Tienes que decirlo. Déjenme contarles esta historia que leí, mis hermanos. Una muchacha estaba dando su testimonio. Mis hermanos, ella creció con un papá que tenía una enfermedad mental, pero con un peor resultado, mis hermanos. El final de la historia fue que el papá, por su problema mental, mató a la mamá. Y cuando ella terminó de dar su testimonio, le preguntaron, ¿cómo hiciste para llegar a entender que tenías un Padre en el cielo a pesar de todas las heridas que te causó tu padre terrenal? Y lo que ella contestó fue lo siguiente, lo voy a leer. Ella dijo, no sé cómo pasó, pero un día una luz se prendió en mi mente y me di cuenta de que se me quitó algo que nadie se merece que se lo quiten cuando mi padre terrenal mató a mi madre. Pero entonces también me di cuenta de que se me había dado algo que nadie nunca se merecería que se lo dieran cuando mi Padre Celestial permitió que su propio Hijo muriera en una cruz para que yo pudiera ser perdonada, para que yo pudiera encontrar su gracia. Algo en ese momento me ayudó a darme cuenta que podía encontrar en Dios, mi Padre en el cielo, el Padre que nunca tuve. Quizás tú hoy necesitas orar así, en este momento. Quizás necesitas orar, Señor, te doy gracias por el Padre que tú me diste aquí en la tierra. Había algo de su carácter, la manera en que actuó que no era perfecto, pero me ayudó a entender quién eres tú, Señor, y estoy muy agradecido por eso. Quizás otros necesitan orar y confiar que Dios se haga el Padre que nunca tuvieron, porque nunca gozaste de tener un Padre. Y quizás tú necesitas orar y decirle, Señor, mi Dios, nunca tuve un padre humano o terrenal, pero quiero que tú seas mi Padre. Quizás necesitas orar así. Quizás alguien necesita orar, Señor, fui abandonado por mi padre. Mi padre no me quiso ni me amó, pero tú eres un Padre cariñoso y consistente. Tú sí eres un Padre que siempre me va a amar. Así dice la Biblia, mis hermanos, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Quizás tú necesitas orar así. Quizás necesitas decirle eso a Dios. No lo sé. No lo sé. Pero si lo haces y oras así, ten por seguro que Él te va a escuchar. Tenlo por seguro.
Déjenme decirles la tercera cosa, mis hermanos. Él es un Padre cercano. No solo Dios es un Padre cariñoso y un Padre consistente, sino también Dios es un Padre cercano. La Biblia lo pone muy claro, mis hermanos, que Dios no está lejos, no es distante. Él está cerca cuando tú y yo lo necesitamos, está a nuestro alcance, es accesible. En Hechos 17:27 dice, mis hermanos, Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. No está lejos, es un Dios de cerca. Él está cerca. Quizás tú creciste con un padre ausente. Tal vez ni siquiera estaba en tu casa. Y si estaba en tu casa, quizás ni te hacía caso. Era indiferente contigo, apartado, desinteresado de tu vida. Y entonces tu imagen de padre es la de alguien apartado, distante, de alguien que no está cercano. Y quizás por eso se te ha hecho difícil conectarte con Dios. Déjame decirte, mis hermanos, en una encuesta la semana pasada en la que muchas familias, mis hermanos mexicanas, pasan, mis hermanos, a la semana menos de 22 horas con sus hijos. ¿Por qué? Porque están preocupados todo el tiempo en sus cosas y eso los hace distantes de sus hijos. Quiero decirles 3 verdades, mis hermanos, alentadoras acerca de Dios. 3 verdades alentadoras acerca de Dios, mis hermanos. Déjame decirte esto, en primer lugar, anótalo. Él nunca está tan ocupado que no tenga tiempo para mí. Anótalo allí. Dios nunca está tan ocupado que no tenga tiempo para mí. La Biblia dice, mis hermanos, allí en el Salmo 145, versículo 18, el Señor está cerca, ¿de quiénes? De todos los que le invocan, de todos los que oran, el Señor está cerca. Así es que nunca pienses que Dios está ocupado para ti, que no le interesa lo que te pasa, nunca pienses eso. Dios está cerca si tú oras, de todos los que le invocan, de todos los que le llaman, Dios está cerca. Dios siempre tiene tiempo para uno. Nunca nos va a decir, oye, ¿puedes esperarte? Mira, estoy ocupado con esta otra. Oye, mira, estoy ocupado con esta otra persona. O estoy ocupado con un hijo mío que tengo en Asia. ¿No? Dios está allí. No, mis hermanos. Dios nunca nos va a decir, espérate un momento, estoy ocupado. Segunda cosa, quiero animarte con esto. Dios se deleita en satisfacer mis necesidades. Anótalo, por favor. Él se deleita en satisfacer mis necesidades. Dios nos trata, mis hermanos, Dios no nos trata como que solo nos quiere dar de mala gana, o para que ya no lo molestemos y entonces nos da. Y nos dice, oye, pero no pediste por eso ayer y otra vez quieres otra cosa hoy. Pues no pediste la semana pasada o el mes pasado y otra vez vuelves. ¿Nunca te cansas de pedirme? Dios no es así, mis hermanos. ¿Saben cuántos billones de personas hay en el mundo? Hay más de 7,000 millones de personas en el mundo. Y quizás, mis hermanos, muchos estén orando ahora aquí y otros en la otra parte del mundo. Señor, necesito de ti, necesito tu ayuda. Necesito que vengas conmigo. Y la verdad, mis hermanos, Dios nunca se cansa de esto. Él se deleita, literalmente, tiene placer Dios en satisfacer nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre cariñoso, consistente y cercano. No es un poder impersonal, no es un poder superior como dicen algunos. Él se deleita en satisfacer las necesidades de sus hijos. Mis hermanos, yo tengo muchos defectos, tengo muchas debilidades en mi vida. Y aun cuando soy un padre que soy pecador, porque lo soy, me gusta darle cosas a mis hijas.
Tengo placer, mis hermanos, me deleito en satisfacer sus necesidades. Si yo, siendo un padre imperfecto, me deleito en darle cosas a mis hijas, cuánto más el Padre Celestial sabe todo acerca de ti y está tan ansioso de satisfacer tus necesidades, de ayudarte y proveer para todas ellas. Déjame decirte algo, solo los padres cariñosos cuidan de sus hijos, y Dios lo es, y cuida de ti y de mí. La Biblia dice allí en Mateo 7:11, mis hermanos, pues si ustedes aún siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que se las pidan. Dios siempre va a tener tiempo para ti y para mí, y Él se deleita en satisfacer nuestras necesidades. Déjame decirte una tercera cosa, es esta. Él se identifica con mis heridas, anótalo por favor, se identifica con mis heridas. ¿Nunca te dijeron tus papás cuando llorabas por algo y te habían dado en sálvase a la parte, te habían pegado y estabas llorando y luego te decían, no llores? ¿Nunca te dijeron? Claro que sí, a mí me lo dijeron. Ustedes también, seguro. Seguro tu padre o tu madre te jaló la oreja o te dio una nalgada y lloraste y luego te decían, pero no llores. Si ya te pegó, ¿por qué no llorar? ¿Sabes? Dios se identifica con nuestras heridas, con lo que nos está pasando. Mis hermanos, Dios se identifica con lo que nos pasa, es compasivo. Dios, mis hermanos, dice el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Saben, mis hermanos? Quizás has tenido una semana pesada. Quizás las semanas de atrás han sido pesadas para ti. Y quizás estés pensando, no me gusta lo que está pasando en mi vida en este momento. Y quizás tienes ganas de orar y decirle, Señor, ayúdame en esta mi necesidad. ¿Saben, mis hermanos, que la palabra que Jesús usó para llamar Padre a Dios es una palabra en arameo? Mis hermanos, es la palabra Abba. Lo saben bien, ¿verdad, mis hermanos? Son unos de ustedes. La palabra Abba, A-B-B-A. Déjame decirte, mis hermanos, no es un grupo musical de Suecia. No, ese es otro Abba. La palabra Abba, mis hermanos, en arameo, lo que significa es papá. Es la primera palabra que los niños aprendían a decir. Como aquí, en México. La primera palabra que los niños aprenden a decir es papá, mamá, o dicen ma, o dicen pa, ¿no? Pero es la primera palabra. Precisamente así el Señor Jesús llamó a Dios. Papá, papito. Mis hermanos, ni siquiera usó la palabra padre, sino esa palabra, Abba. Y lo usó, mis hermanos, indica esta palabra una intensa cercanía. Es como si Dios nos estuviera diciendo, mira, cuando vengas a mí, puedes decirme papá, puedes decirme Abba. Esa es la clase de relación que Dios ansía tener contigo, una relación íntima y tierna. Mis tres hijas, mis hermanos, dos ya son mayores de edad, ya pasaron de los 18 y la otra hasta el año que entra. Pero aún así, mis hermanos, las palabras más dulces que yo oigo cuando llego a mi casa son estas. Oye, papá, ¿ya llegaste? Papá, ¿te traigo algo? Son las palabras más dulces que yo oigo y todavía me gusta oírlo. Yo me sentiría un poco perturbado, mis hermanos, si me dijeran, si de repente me empezaran a hablar de usted. Y a veces hacemos la broma con una de mis hijas, mis hermanos, dice, me caes bien, Señor, me dice, o usted. La verdad, mis hermanos, el Señor quiere tener cercanía contigo.
Y si estás teniendo una semana difícil o tienes un día difícil, demuestra esa intensa cercanía con Dios. En oración, acércate a Él y llámale: papá, me está pasando esto, tengo necesidad de ti. Dios anhela tener esa cercanía contigo. Yo espero que tú anheles tener esa clase de cercanía con Él. Yo espero que tú tengas el anhelo de acercarte a Dios, de tener esa clase de cercanía. Finalmente, mis hermanos, cuarto lugar, hemos visto 3 palabras con C. La primera, Dios es un Padre cariñoso. Segundo, Dios es un Padre consistente. Y tercero, Dios es un Padre cercano. Déjame decirte una cuarta palabra con C. Dios también, mis hermanos, es un Padre competente. No solo es cariñoso, no solo es consistente y no solo está cerca, también es competente. ¿Qué quiero decir? Él puede manejar cualquier problema que tú le des, cualquier problema. No hay nada que esté más allá de su habilidad. Entonces, bueno, mis hermanos, porque si le importas a Dios y si Dios conoce nuestra situación, pero no tiene poder para hacer algo, pues ¿para qué molestarnos? Si no puede hacer nada Dios, ¿para qué nos molestamos en buscarlo? ¿No sería de mucha ayuda que le dijéramos a Dios, que lo buscáramos? Y que Dios nos dijera: mira, siento tu dolor, no puedo hacer nada, pero qué pena que estás en esta circunstancia. Pero no, mis hermanos, Dios es un Padre competente. Es un Padre competente. Hoy día hay muchos padres incompetentes, mis hermanos. Se les ve en la televisión y en las novelas y en muchos lados, en películas, padres desorientados y temerosos que son dominados por el mundo, mis hermanos. Una vez leí una caricatura que dice, un niño le dijo al otro que estaban jugando en el parque, mis hermanos, dice: mi papá le puede pegar al tuyo. ¿Y eso qué? Mi mamá también lo hace. Es incompetente. La verdad, mis hermanos, nadie le puede ganar al Padre Celestial. Nadie. Nadie. Dice la Biblia, mis hermanos, la palabra de Dios, Lucas 1:37. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Lo puedes repetir conmigo? ¿Podemos repetirlo, mis hermanos? Dice: porque para Dios no hay nada imposible. Él tiene toda la competencia, puede hacer todo, todo. Cualquier problema que tú vayas, Él va y lo resuelve. Cualquier cosa, puede hacer todo, mis hermanos, todas las cosas. Nada es imposible para Dios, nada es imposible. Mis hermanos, la verdad es que a veces estamos pensando que Dios es como nuestro Padre terrenal y que está limitado, pero no, Dios nada lo limita, Él puede hacer todas las cosas, todas las cosas. No está limitado Dios en sus recursos, Dios no está limitado en su sabiduría, Dios no está limitado en su energía. Y déjame decirte, lo mejor de todo es nuestro Padre Celestial. Nada, mis hermanos. Dice la Escritura, Efesios 3:20. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Lo que dice este pasaje es que Dios es capaz de hacer las cosas mucho más allá de lo que pedimos, de lo que imaginamos o entendemos. Dios puede hacer las cosas mucho más allá de lo que nos atrevemos a pedir, o siquiera de lo que llegamos a soñar, mis hermanos, de nuestros deseos más profundos o de nuestras oraciones, nuestros pensamientos o esperanzas. Dios puede hacer las cosas mucho más allá. Y eso lo hace por su gran poder. Si tú tienes un gran problema, puedes ir con Dios. Dice el pasaje, para Él no hay nada imposible y Él hace las cosas más allá de lo que pedimos o entendemos.
más allá todavía. ¿Por qué? Porque Él es un Dios, un Padre competente, mis hermanos. Es como si Dios nos dijera, tienes un problema, ven conmigo. No tengo ninguna limitación en mis recursos, en mi poder, en mi energía. No tengo ningún obstáculo que yo no pueda vencer. Dios puede manejar todas las cosas. Todas las cosas por las que tú te preocupas o estás ansioso. Y quizás llegues a pensar, es que Dios no puede con esto. Déjame decirte una verdad para tu vida. Dios es más grande que cualquier problema que tú tengas. Dios es más grande que todos tus problemas, que todas tus circunstancias. Dios es más grande y puede con todas ellas. Mis hermanos, tenemos que entender verdaderamente esto. Déjenme terminar, mis hermanos. ¿Es Dios el Padre de todo el mundo? ¿Es todo el mundo un hijo de Dios? La respuesta es sí y no. Déjenme decirles por qué. Sí, porque cada uno de nosotros, ustedes y yo, fuimos creados por Dios, pero no todos están en contacto con Dios. Para ser padre se necesita más que solo producir un hijo. Hay millones de niños en este mundo que nunca han conocido a su padre, millones. Y se requiere más que el nacimiento de un niño para ser padre. Se requiere más que crear. Se requiere un contacto, se requiere una conexión. Sí, todos en el mundo fueron creados por Dios, todos, tú y yo y todos los millones de personas que hay en el planeta y que ha habido a lo largo del tiempo, todos fueron creados por Dios. Pero no todos en el mundo están conectados con el Padre Celestial que los hizo. Y Dios quiere que tú y yo nos conectemos con Él como su familia. ¿Cómo me puedo conectar con Dios como mi Padre? Déjame decirte, por eso Dios envió a Cristo Jesús, para que pudiera hacer la conexión, el contacto con Dios, con el Padre. Tú y yo pudiéramos estar conectados. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Jesús vino a hacer el contacto con el Padre Celestial, solo a través de Cristo. Nadie puede llegar al Padre, solo a través de Jesucristo. Y el Señor Jesús dijo, si ustedes, le dijo a sus discípulos, realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Desde este momento, les dice el Señor Jesús a sus discípulos, solo hay una manera de llegar a conocer al Padre y es por medio de Jesucristo. Dios envió a Cristo Jesús a hacer este contacto. Tú ni siquiera sabrías acerca de Dios como Padre, ni yo tampoco, si Jesús no hubiera venido a la tierra. Nadie lo sabría. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Solo por medio de la fe en Cristo. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se hace uno hijo de Dios? Solo hay una manera, por la fe en Jesucristo. No hay un solo versículo en la Biblia que nos diga que es a través de la religión o a través de una iglesia. No hay ni un solo versículo, mis hermanos, en la Biblia que nos diga es por hacer cosas, dejar de hacer o hacer cosas. La Biblia dice, mis hermanos, que es por la fe. Y Dios quiere que tú lo conozcas como Padre y que conozcas al Padre por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Una de las mayores necesidades de la vida tuya y de nuestra vida es tener la aprobación de tu Padre. Cuando éramos niños buscábamos la aprobación de nuestros padres. Aun cuando nuestros padres fueran unos necios, buscábamos su aprobación, que Él nos aprobara. Pues déjame decirte algo. Yo quiero que tú busques esta aprobación de tu Padre Celestial. Quizás ya tu Padre terrenal no está contigo,
Y no puedes tener esa aprobación de tu Padre terrenal, pero sí puedes tener la aceptación y el consejo de tu Padre celestial. Ese Padre quiere que tú seas su hijo y quiere estar conectado contigo, pero solo debes tener fe en Él. Debes tener fe en Él. Así es que lo que yo te pido hoy, si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, si alguno de ustedes no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, para que pueda tener contacto con el Padre, yo le pido que lo haga el día de hoy. Puedes decirle así en oración. Tú esta oración la tienes en el boletín. Dile así a Dios: querido Padre, quiero que seas mi Padre celestial y quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, quiero hacer esto. Quiero estar conectado contigo y no solo ser tu criatura. Por eso te pido que me aceptes en tu familia. Por medio de la fe, pongo mi confianza en ti y en tu Hijo Jesucristo. Y gracias por enviar a Jesús para enseñarme acerca de ti. Gracias por ser un Padre cariñoso, consistente y cercano. Quiero descansar y quiero comenzar hoy a confiar en ti. Y te pido que me des la paz interior que viene de conocerte. Te lo pido en tu nombre. Esta oración es para ti. ¿Hay alguien que haya hecho esta oración para sí mismo, mis hermanos? Así, déjenme decirles esto. ¿Por qué no se ponen de pie y vamos a orar, mis hermanos? Mi Señor y mi Dios, gracias porque tú eres un Padre cariñoso, consistente, un Padre que está cercano, pero también, Señor, eres un Padre competente que puede hacer todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias porque nos sentimos amados, cuidados. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre Celestial, porque has sido bueno en gran manera. Y Señor, quiero pedirte por esta tu iglesia, por mis hermanos que están aquí. Quiero darte la honra y la gloria, Padre Santo, porque, Señor, tú quieres tener contacto con cada uno de nosotros. Y hoy hemos aprendido de tu palabra que podemos llamarte con toda confianza, Padre. Y podemos ir a ti sabiendo que no nos vas a desechar. Sabemos, Señor, que si nos acercamos, tú puedes cargar y solucionar todas nuestras circunstancias y problemas. Puedes tomar los pedazos de nuestras vidas y arreglarlos, Señor. Tú puedes hacer esto. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Y Señor, lo que te pido es que mis hermanos puedan acercarse a ti con anhelo, con fervor, buscar estar en intimidad contigo y llamarte papá, llamarte Padre todos los días, estar en contacto contigo. Por este deseo intenso en esta congregación, en esta iglesia, en mis hermanos, por este deseo intenso, Señor, que mis hermanos puedan buscarte como Padre día tras día, sabiendo que tú a nadie desechas, y a nadie defraudas. Y Señor, tienes todas las soluciones para todas las cosas en la vida. Señor, permite que mis hermanos y yo, como hijos tuyos, podamos depender de ti en todas y cada una de las cosas. Gracias, Señor. Padre, también, si alguien no te ha conocido como Padre, si alguien no te ha conocido como Padre, yo te pido, Señor, que a través de la fe en Cristo pueda hacerlo. Si alguien ha hecho esta oración así, Padre Celestial, para sí mismo, te pido, Padre Santo, bendito Señor, que tú acudas a Él, a su necesidad. Comiences a dar paz en el corazón y vida eterna. Haz esto, mi Señor. Gracias en Cristo Jesús.